Bueno, pues buenos días, Arantxa. Nos encontramos una vez más para estudiar alguna parte de la Santa Palabra de Dios. En esta ocasión, tal como quedamos, vamos a empezar a considerar mediante este vídeo, que será parte de un mismo estudio que tiene que ver con el Evangelio de Mateo, el Sermón de la Montaña, que pensamos que nos va a ayudar mucho. Sin más, pues vamos a leer los versículos 1 al 3, capítulo 5, 1 al 3, y si quieres leerlos tú, por favor. Sí. Cuando vio las muchedumbres, subió a la montaña, y después que se sentó vinieron a él sus discípulos, y él abriendo la boca se puso a enseñarles diciendo: Felices son los que tienen conciencia de su necesidad espiritual, puesto que a ellos pertenece el reino de los cielos. Muy bien. Así la primera de las felicidades. Felices son los que tienen conciencia de su necesidad espiritual. O sea, la felicidad verdadera proviene del reconocimiento de que necesitamos a Dios en nuestra vida. Sin Dios nada somos. Tenemos que tener hambre de Dios, deseo de Dios, amor a nuestro Padre. Él es todo para nosotros, nos lo ha dado todo. Por tanto, lo principal para un cristiano es estar consciente de su necesidad espiritual, necesidad del Espíritu Santo, necesidad de Dios, necesidad de una vida dedicada a servir y vivir como cristianos. Eso implica estar conscientes de nuestra necesidad espiritual. Sí, Muy bien. además que es algo que cuando uno es cristiano, ¿no? O sea, porque antes de ser cristianos, pues somos más conscientes de cuánto necesitábamos a Dios en nuestra vida porque comparamos nuestra vida como cristianos con la vida que tuvimos antes de ser cristianos, la vida con Dios y la vida sin Dios, y lo valoramos más. Pero cuando uno lleva mucho tiempo siendo cristiano, es otro tipo de conciencia, ¿no? La que tienes que tener. O sea, ya no es necesito a Dios en mi vida, ya le conoces, sino el no olvidar cuánto te ha ayudado en tu vida el estar con Dios, ¿no? Y no dejar que esa necesidad se vaya, que esa necesidad se apague. Muy bien. Mm. Puesto que a ellos pertenece el reino de los cielos. A los que están conscientes de su necesidad espiritual, a los que tienen conciencia de todo lo que hemos comentado, a ellos pertenece el reino de los cielos. Sí, gran galardón, ¿verdad? Para los cristianos que están conscientes de su necesidad espiritual y lo demuestran cada día en su día a día. Recuerdo el estudio que hicimos pasado del Salmo 1, que hablaba también de feliz es el hombre, que no se ha sentado en el asiento de los burladores, etcétera, etcétera. Dice, antes bien, su deleite está en la ley de Jehová y en ella lee en voz baja día y noche. Es algo parecido, ¿eh? O sea, felices los que están conscientes de su necesidad espiritual. Los que nos llamamos cristianos, los que decimos que somos cristianos, tenemos que manifestar esto. A mí lo que me resulta un poco chocante, lo que yo he observado, ¿no? En comunidades cristianas en las que asistimos y estudiamos, es que hay muchos hermanos muy dispuestos a discutir de temas, de debates, o hablar de cosas, de fechas, de profecía, pero hay muy pocos dispuestos a sentarse una hora a la semana, una hora cada día, una hora cada 3 días, a estudiar, a compartir la Biblia con otros. En nuestro mismo grupo de WhatsApp somos un montón y nuestras reuniones de los sábados pues apenas somos 5 o 7. Esto Sí. es algo que, bueno, cada uno sabe lo que hace, ¿no? Pero un cristiano es aquel que disfruta leyendo la palabra de Dios. Vale, pues pasamos al versículo 4, ¿eh? Dice, felices son los que se lamentan, puesto que ellos serán consolados. Felices son los que se lamentan, puesto que ellos serán consolados. Nos recuerda que lo que vivimos ahora mismo, todo aquello que nos hunde como persona o que nos deprime, pues es pasajero, ¿no? O sea, actualmente vivir como cristianos, no dejar de tener fe
en Jesucristo, en seguir sus pasos a pesar de todo, tiene su recompensa en el reino de Dios, porque seremos consolados, porque todas estas cosas que nos perturban y que nos hacen sufrir acabarán. Y la verdadera consolación vendrá cuando el reino de Dios esté aquí con nosotros. Muy bien, qué maravillosas estas palabras que nos llenan de consuelo, porque los cristianos y las personas en general nos lamentamos mucho, vivimos en un mundo de lamento. En una oración católica llama a esta situación actual un valle de lágrimas, y en muchas ocasiones eso es este mundo, un valle de lágrimas, un valle de lamentaciones en las que padecemos muchos sinsabores y muchas otras cosas. Entonces, el saber que Jesucristo promete, que es como si Dios lo prometiese, ya que son uno y lo mismo en el sentido de que están de acuerdo, el que Él haga esta promesa de que seremos consolados, verdaderamente nos debe dar ánimo para enfrentar las situaciones en las que vivimos en nuestro día a día. Muy bien, seremos consolados. Pues sí. Eso es. Ahora el versículo 5. Felices son son los de genio apacible, puesto que ellos heredarán la tierra. Muy bien. Felices son los de genio apacible, puesto que ellos heredarán. Pues aquí está hablando, ¿no? Del tipo de personas que Dios espera tener en su reino, ¿no? Yo creo que genio apacible es aquella persona que en situaciones en las que se le está provocando o irritando o en la que siente impotencia, mantiene lo mejor que puede la paz, ¿no? Con la otra persona y con su alrededor, ¿verdad? Yo creo que es ese tipo de persona a la que se refiere aquí. Eso es genio apacible. Nos recuerda mar apacible. Un mar apacible da gusto verlo porque parece como una piscina, ¿no? Sin olas, y en cambio es inmenso. Un mar apacible atrae, gusta, invita a entrar en él. Así el tener un genio apacible invita a entrar en nosotros. Cuando tenemos un genio apacible, pues como Jesucristo que lo tenía, atraemos a los demás y podemos serle de ayuda. Es deseable tener un genio apacible y... Sí, y además no es imposible, vamos, porque las personas no, por sus circunstancias que han vivido de pequeños o por las situaciones que le ha tocado vivir, muchas veces nos podemos convertir en personas que no lo seamos de forma natural y apacible, pero Dios hace ese milagro en nosotros cuando le dejamos actuar, ¿no? Convierte un genio iracundo en un genio apacible. Pues a continuación dice el versículo 6, felices son los que tienen hambre y sed de justicia, puesto que ellos serán saciados. ¿Qué es tener hambre y sed de justicia? Pues creo que es una necesidad de que acabe, bueno, de que salga a la luz aquellas personas o aquellas situaciones que han sido injustas, ¿verdad? O sea, muchas personas en este mundo, cristianas y no cristianas, están hartas de las injusticias que ocurren alrededor del mundo. Las vivimos constantemente, las vemos en nuestros familiares, en nosotros mismos, en nuestros vecinos, en las noticias. Y hay muchas personas que están hartas y dicen, pero ¿por qué estas personas se tienen que comportar de esta forma y hacer tantas injusticias, ¿no? Y entonces creo que lo que quería decir aquí Jesucristo era que estemos tranquilos, que estas continuas injusticias en un momento dado en su reino serán eliminadas y que mantengamos esa fe, ¿no? O sea, que sigamos siendo conscientes de las injusticias, no participando en ellas, porque vamos a ser saciados, vamos a ser consolados también de estas injusticias. Vamos a ver cómo acaban. Muy bien. También significa tener hambre y sed de justicia,
me recuerda al pasaje de Ezequiel en que Dios le dice a Ezequiel que pase por la ciudad y marque en la frente a todas las personas que estaban lamentándose y gimiendo por las cosas horribles que pasaban en la ciudad. Así tenemos hambre y sed de justicia porque amamos la justicia y nos duele lo malo que vemos ocurrir a nuestro alrededor, que no es poco. Así, el cristiano tiene que tener el mismo amor por la justicia que nos han enseñado Dios y Jesucristo. Tenemos que tener amor por la justicia. El versículo 7. Felices son los misericordiosos, puesto que a ellos se les mostrará misericordia. El ser misericordiosos con todas las personas, tanto cristianas como no cristianas, porque recordemos que Jesús dijo que no había ningún mérito en ser misericordioso o amar o ser justos con las personas de nuestra propia creencia, sino que con toda persona, ¿no? Siendo misericordiosos, imitando a esa misericordia que tuvo Jesús y que podemos leer en los evangelios, esa misma misericordia que hemos mostrado a los demás se nos devolverá. Aunque no creo que sea ese o sea, que no debamos pensar, voy a actuar bien con las personas para que Dios actúe bien conmigo, ¿no? Sino que sea por amor. Así como Jesús y Dios nos han mostrado misericordia y nos han amado, pues que sea ese tipo de sentimiento que nazca en nosotros hacia el resto. Muy bien. Y la frase que a mí me llama más la atención y que marca un hito en mi vida con respecto a esta misericordia es la de nuestro Señor en la cruz. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Le buscó un buen motivo. Esto no fue un eslogan, una frase política, era una realidad que salía de su corazón. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y si nuestro Señor Jesucristo perdonó a los que lo estaban matando, ¿qué derecho tenemos nosotros que nos decimos cristianos a no perdonar todas las ofensas que se cometen contra nosotros y así ganar a nuestros enemigos mediante el bien, mediante la misericordia? Esto es algo que debemos establecer en nuestro corazón y no tenemos derecho a guardar rencor y a no perdonar a nadie. Así debemos ser misericordiosos en todo momento, en toda ocasión. El 8 dice, felices son los de corazón puro, puesto que ellos verán. Creo que las personas de corazón puro son aquellas que no están maquinando, ¿no? O sea, constantemente su corazón contra las personas. Son aquellas que intentan vivir de una forma santa, de una forma amorosa con los demás, y eso hace que su corazón sea un corazón puro, un corazón lleno de amor, de misericordia, de paz con los demás. Y ese tipo de corazón es el que permite ver a Dios en nuestra vida y a Dios en el futuro, ¿no? Que es nuestra promesa, estar con Dios. Y es de valorar, ¿no? El trabajar por tener un corazón así, por eliminar cada pizca de maldad que surja en nosotros, que por otra parte es natural, ¿no? Porque no podemos ser perfectos, ¿no? Pero podemos trabajar por tener el corazón puro más de la forma más posible que esté en nuestras manos, ¿no? Sí, la persona de corazón puro, la palabra puro, limpio, sano, santo, la persona de corazón puro ve lo mejor en cada situación. No es una persona que sospecha cosas inicuas de los demás, que siempre está pensando, hay que ver pues igual me lo ha hecho por esto, igual me lo ha hecho por aquello. Y no es porque sea una persona tonta, sino porque de entre todas las opciones posibles ante una situación, siempre escoge la mejor, la más santa, la más noble, la más limpia. Nunca imputa malos pensamientos ni acciones a otros. Puede que las valore, puede que las vea, ve las posibilidades, porque es una persona que no tiene por qué ser una persona simple y poco inteligente. No, al contrario, ser de corazón puro
pues requiere sabiduría, valor, arrojo e inteligencia, porque ser de corazón puro es escoger lo mejor para nosotros mismos, para nuestra propia paz, para nuestra felicidad y para el prójimo. Así no es un acto de debilidad el ser de corazón puro, sino que es una elección que hacemos, que consiste en buscar siempre lo mejor en los demás. Muy bien. Felices son los pacíficos, puesto que a ellos se les llamará hijos de Dios. Pues no sé si está muy relacionado con lo de genio apacible, porque es verdad que guarda pacífico y genio apacible pues parece que son muy similares, ¿no? O sea, debe haber una connotación ahí diferente por la cual Jesús lo volvió a decir, ¿no? O dijo esto. No sé, ¿tú qué puedes decir, Diego? Bueno, naturalmente la persona de genio apacible es mansa y la persona pacífica también lo es. Pero el ser pacífico además envuelve también una personalidad activa, como dice Romanos 12, 18, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, sean pacíficos para con todos los hombres. Y en Hebreos 12, 14 dice, sigan tras la paz con todos. Así, sigan tras la paz. Así, la persona, aquí la idea de pacífico no transmite solamente la idea de genio, de ser apacible, sino también implica en esta ocasión el ser un activista, un luchador a favor de la paz entre las personas, pacífico y pacificador, el que promueve la paz allí donde está. Alguien que promueve la paz. Mientras que decíamos que el genio apacible transmitía serenidad, alguien al que muy accesible, el pacificador va más allá de eso. Incluso se esfuerza, usa todas sus energías y sus capacidades para promover la paz allí donde él está, para promover la paz entre los que están en contienda, entre los que están enfadados, entre los que tienen disputas. El pacífico busca que ellos encuentren también la paz. La recompensa no es poca. Ser llamados hijos de Dios. Porque Dios busca la paz y ha hecho grandes esfuerzos para conseguir la paz en el universo y va a traer la paz a la humanidad gracias a su esfuerzo, a que Él es pacífico y busca que todos los que le rodean vivan en paz. Así, eso es la pequeña diferencia entre el genio apacible y el pacífico. Pues el versículo 10 dice, felices son los que han sido perseguidos por causa de la justicia, puesto que a ellos pertenece el reino de los cielos. Felices son los que han sido perseguidos. Para ser perseguidos por causa de la justicia, hay una cualidad imprescindible, ser valiente. Y es una cualidad que en muchas ocasiones, hermanos nuestros, yo percibo que ante situaciones en las que deberían hacer una declaración a favor de la verdad y la justicia, se inhiben, se esconden, escurren el bulto, como se suele decir. No podemos escurrir el bulto ni escondernos cuando se está cometiendo una injusticia contra una persona y se nos requiere para que demos testimonio. Si hemos sido testigos, debemos ser testigos fieles, aunque tengamos que pagar un alto precio. No va a ser fácil. Por eso Jesucristo dice felices los que han sido perseguidos. Es que el que ama la justicia tiene que pagar un precio, porque en este mundo, gobernado por el diablo, una de las estrategias del diablo es que se nos ponga a prueba a ver si somos capaces de dar la cara a favor de la justicia. Y muchas veces nos acobardamos y nos escondemos y
Incluso llegamos a dejar que alguien inocente sufra por protegernos a nosotros. Cuando alguna persona hace eso, no es cristiana, no se está comportando como cristiana en ese momento, sino tiene que aceptar su parte en sufrir el mal a favor de la verdad y la justicia. Entonces, el reino de los cielos será nuestro. Pero si queremos ser del reino de los cielos, no podemos ser cobardes. Tenemos que aceptar nuestra parte en sufrir por defender la justicia. Es algo serio esto y que requiere que nos examinemos cada día para no escondernos cuando se está haciendo una injusticia contra otros, y nosotros podemos ayudar, pero nos callamos y permitimos que el justo sufra. Eso es un pecado muy grave. Bueno, y ahora versículos 11 y 12. Dice: felices son ustedes cuando los vituperen y los persigan y mentirosamente digan toda suerte de cosa inicua contra ustedes por mi causa. Regocíjense y salten de gozo, puesto que grande es su galardón en los cielos, porque de esta manera persiguieron a los profetas antes de ustedes. Ser seguidores de Jesucristo en este mundo tiene que tener y tiene consecuencias. No pensemos que podemos ser cristianos y vivir plácida y tranquilamente y que todo el mundo hable bien de nosotros y todo el mundo nos ame y caigamos bien a todo el mundo. Uy, peligro. Jesucristo advirtió: si esto es así, mal. Porque en este mundo del diablo, cuando alguien denodadamente, día tras día, confiesa su unión con Cristo y se atiene a las normas justas de Dios y pretende ser la luz de este mundo, en este mundo habrá vituperio, persecución, tramas en contra de los cristianos desde el principio, las hubieron. Recordemos al primer mártir, a nuestro primer hermano mártir, Esteban. Murió y rápidamente el diablo ahí descargó su ira contra él, ¿verdad? Por eso, eso es algo que también nosotros tenemos que estar dispuestos a sufrir. Pero tenemos razón, felices, salten de gozo, tienen un gran galardón en los cielos, porque de esa manera persiguieron a los profetas antes de ustedes. Así que los sufrimientos de este mundo son pasajeros, pero la gloria que Dios nos dará es eterna. Cuando estamos pasando por estas situaciones, ¿no? Porque vamos a pasarlas, como tú mismo dices, si confesamos a nuestro Señor día tras día, toparemos con gente que se burle de nosotros o que nos menosprecie, ¿verdad? Que incluso diga cosas ofensivas o injustas sobre nosotros, ¿sabes? Y hay que acordarse de que nuestros hermanos, los apóstoles, los hermanos cristianos de las congregaciones del primer siglo, y durante mucho tiempo han pasado por estas dificultades, pero han podido experimentar que a pesar de eso hay un sentimiento de estar haciendo lo correcto, de alegría, ¿verdad? De alegría de decir, a pesar de todo estoy siendo cristiano. Y esa felicidad no te la va a quitar nadie, por más que te insulten o te menosprecien. Muy bien. Pues mira, Arantxa, hemos acabado con las felicidades y otro día continuaremos con el resto del Sermón de la Montaña, pero no cabe la menor duda, me ha parecido a mí que ha sido muy útil el que meditemos estas cosas, porque nos dan ánimo para examinarnos, ver cómo estamos nosotros en estos campos y apreciar lo urgente que es, en vista de la situación mundial que viene, en que nos hallemos preparados para enfrentar todas estas cosas que tendremos que enfrentar de una forma más intensa en un futuro cercano para ser fieles a Cristo. Muy bien, gracias, Arantxa, por gracias a ti, Diego. Estar conmigo, y ya nos veremos otro rato. Nos veremos. Hasta luego, Maja.